Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el siglo IV vivió San Antonio Abad, cuya conmemoración se hace hoy en la Iglesia. Uno de esos personajes, un santo, que influyó de manera decisiva en la vida de los primeros cristianos, de los primeros tiempos. Su ejemplo cundió como la pólvora. Un hombre cuya historia nos narra San Atanasio, contándonos cómo allí en el norte de Egipto era un muchacho terrateniente o hijo de terratenientes, campesino pero propietario, que había sido bautizado y vivía cristianamente. A los 20 años escucha la llamada del Evangelio. La vida que escribe Atanasio nos describe cómo entró en la iglesia, escuchó las palabras de Jesús dirigidas al joven rico. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Y que eso hizo Antonio, porque en efecto la perfección de la vida cristiana, el seguimiento de Cristo, comienza por una interpelación. Y casi uno puede decir que desde que Jesús subió a los cielos y se ausentó, por decirlo así, de los caminos de Palestina, y tras el envío del Espíritu Santo, la palabra de Jesús nos llega por las Escrituras, sea impresas en tinta, sea porque las escuchamos de quien las proclama. Antonio así las escuchó, era el Evangelio que se leía en voz alta y era predicado en la asamblea, y escuchó esas palabras y vendió todo. Y ahí mismo, en los terrenos que habían sido de su propiedad, se puso a trabajar con sus manos. Lo particular de él era que las ganancias las utilizaba para socorrer a los pobres. Según nos narra Atanasio, no existía en aquella época ningún monje en Egipto, y Antonio no conocía a nadie que practicase este estilo de vida. Pero había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba una vida ascética en la soledad, y cuando Antonio lo vio, rivalizó con él por el bien. Es una manera épica y constante que los hagiógrafos nos cuentan cómo los santos rivalizan entre ellos, como si fuera un concurso, así como el cura de Ars con su párroco rivalizaban a ver quién comía menos y hacía las penitencias más rudas. Hay cierta dosis de atletismo, de espíritu deportivo en la lucha por la santidad. En realidad esta rivalidad no era muerte, ni desde luego pretendían lastimarse la salud, sino intentar imitar lo bueno. Y así que cuando Antonio lo vio, intentó hacer las cosas buenas que él hacía, y luego, cuando oía que en alguna parte había alguien que se esforzaba en seguir a Cristo, se iba, como sabia abeja, a buscarlo, y no volvía a su retiro sin haberlo visto, solo después de recibir de él provisiones para caminar hacia la virtud. Es muy difícil avanzar en el camino de la vida cristiana sin libar, como hacen las ovejas, en las buenas flores. San Francisco de Sales da un ejemplo similar cuando dice que la devoción se acrecienta mucho y bien leyendo, como si fueran otras tantas flores, los libros, las vidas de los santos. Esto lo sabía bien Antonio, lo sabía sobre todo Atanasio. Por eso Atanasio leyó y leía vidas de santos, pero también se dedicaba a recoger testimonios de los santos y los puso por escrito.
Y no es casualidad que un hombre, un joven, unos cuantos años después, leyó la vida de Atanasio y esto fue lo que lo cambió. Ese joven se llamaba Agustín y es nada más y nada menos que San Agustín, que por la lectura de la vida de San Antonio escrita por San Atanasio, comenzó él a vivir santamente. San Atanasio continúa narrándonos la historia de Antonio. Antonio que de este modo pasaba su vida dedicando todas sus energías a practicar la vida cristiana. Había escuchado del apóstol: el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y por eso de sus propias ganancias sacaba lo necesario para su sustento. Oraba constantemente porque así lo aprendió del Evangelio. El especialista en los primeros cristianos, en el estudio de la vida de los primeros cristianos, el padre Hamann, hace un comentario muy atinado acerca de San Antonio Abad. El eremita, o sea, el que vive en soledad, según el espíritu de San Antonio Abad, no es otra cosa que un piadoso laico que vive íntegramente el radicalismo del Evangelio. Quizá para quien no está muy familiarizado con la espiritualidad de los monjes, pensaría que son una casta aparte o que se consideran a sí mismos diferentes a los laicos. Pero al menos en la antigüedad el vocabulario casi son sinónimos. Y me ha llamado la atención todavía hasta ahora, hablando con algún monje benedictino, que se consideran a sí mismos laicos, es decir, bautizados comunes y corrientes, que no son clérigos, y que lo que han hecho es una opción por vivir de una manera radical el Evangelio. Sí se distinguen, como es evidente, de los laicos que son casados, de los que viven la santidad en el mundo y en el matrimonio. Pero no es desatinado hacer notar que el religioso sigue siendo un bautizado y que lo que ha hecho es tomarse en serio los compromisos bautismales. El caso es que San Antonio buscaba vivir íntegramente el radicalismo del Evangelio. Un eremita en el espíritu de San Antonio es alguien que lucha contra el espíritu del mal por medio de las vigilias, de la meditación de la Escritura, de una vida sobria, también de ayunos, una serie de medios que ayudan a alcanzar la perfección evangélica. Así vivía Antonio y era amado por todos. Es el apunte que hace San Atanasio, su biógrafo. Así vivía Antonio, era amado por todos. Él a su vez se sometía con toda sinceridad a los hombres celosos que visitaba y se esforzaba en aprender aquello en que cada uno lo aventajaba en celo y práctica ascética. Era un gran santo que siempre buscaba aprender de los demás y consideraba que otros cristianos, cuya fama era conocida, lo aventajaban en la vida cristiana. Se narra un episodio en otro lado de que Antonio recibió una vez una visita de un ángel que le dijo: Antonio, tú crees que eres muy bueno y haces mucha oración, es cierto, pero has de saber que en la ciudad hay un hombre casado que es un mercader que es más bueno que tú. Claro, uno no sabe si esto es porque el ángel aquel tenía mucho sentido del humor, pero la enseñanza de ahí es básicamente hacer notar que Antonio era humilde y que era consciente de que su modo de vida en el desierto y asceta no significaba que era mejor que los demás, y que a cada uno Dios le da una vocación diferente y que en distintos lugares se puede ser santos. Termina San Atanasio haciendo una observación más acerca de San Antonio.
San Antonio observaba la amabilidad de uno, la asiduidad de otro en la oración, contemplaba la paciencia de uno y la caridad para con el prójimo de otro, fijaba su atención en las vigilias observadas por uno o en los estudios asiduos de otro, a unos los admiraba por su constancia, a otros por ayunar y dormir en el suelo, de unos aprendía la dulzura y la magnanimidad de otros, y en unos y otros notaba especialmente la devoción a Cristo y el amor que se tenían mutuamente. Podríamos hacer nuestra esta observación y aprender los unos de los otros, especialmente de nuestro amor a Cristo, de nuestra devoción, si es que se puede hablar así, rivalizar en amor a Dios y en amor de los unos por los otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.